Bienvenido al podcast del Ministerio Fe Sin Límites con Julio y Ana Aguilar. En este podcast queremos ayudarle a fortalecer su fe en Jesucristo, conociendo su palabra y confiando en las promesas que Él nos ha dado, para que pueda vivir su fe con confianza en Cristo. Ya sea que conozca a Jesucristo desde hace años o que apenas esté empezando a conocerlo, nos alegra que esté aquí. Leamos juntos la palabra de Dios. Hola, ¿cómo están todos? Estoy de vuelta, gracias a nuestro Señor Jesucristo, para continuar compartiendo con ustedes sobre cómo el Señor me salvó, cómo me encontró en este lugar y lo que Él ha estado haciendo en mi vida. Y la última vez estaba compartiendo algunos versículos con ustedes de que cuando leí la Biblia por primera vez, las cosas que vi, simplemente con leer la Biblia, y me motivaron a seguir leyéndola y a aprender más de las cosas de Dios, a acercarme a nuestro Señor Jesucristo. Habían muchas cosas que no entendía, y aún hay muchas, pero una cosa he aprendido, que es la palabra de Dios. Eso no tengo duda, que esta Biblia es palabra de Dios, que tiene vida y que está viva y que hace maravillas en la vida de los seres humanos, y ellos deciden acercarse a Cristo, reciben el Espíritu Santo y a continuar con la vida, ¿verdad? La última vez también estaba hablándoles de Romanos 10:17, que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y la palabra fe, esa palabra siempre estuvo muy difícil aprender el significado. ¿Qué es lo que la Biblia dice cuando tienes que tener fe? Creer. La Biblia dice en Santiago que hasta los demonios creen, ¿verdad? Pero también esa es otra cosa que me costó entender, porque decía yo, ¿cómo es eso? ¿Verdad? Pero la fe, créanme, la fe es algo, para mí es estar listo para moverse sin explicaciones, sin que Dios me dé explicaciones. Si me dice, Julio, movete y tener que ir así o tener que hacer esto, el Espíritu Santo está ahí para hablarnos, para ayudarnos. Claramente, Dios no nos manda a hacer cosas sin su Espíritu Santo presente para ayudarnos. Pero me gustaría compartir con ustedes un testimonio de cómo aprendí a tener, por primera vez, cómo puse la fe que decía tener en Cristo Jesús, en nuestro Dios, a prueba, y cómo ponerla, que me enseñara de que era real. La puse en práctica. Esto fue como en el 2011. Yo en ese tiempo no tenía una celda sola, tenía compañeros de celda, y este hombre que estaba conmigo se llevaba bien conmigo. Él no era cristiano, pero se llevaba bien conmigo, y siempre hablábamos, decidimos movernos a la celda juntos, que nos llevábamos más o menos. Pero un día, no sé qué pasó, se despertó, y de repente él me dijo que él me quería quitar mi vida y que tenía que salirme de la celda, pero una cosa muy fea que no entendía. Decía yo, Señor, ¿qué está pasando? Pero también me acordaba a la palabra de Dios. Los espíritus malignos, el diablo está alrededor para tratar de destruir al ser humano, y mata a los que creemos en Jesucristo. Y pasó todo el día diciéndome eso, amenazándome. Caminaba de aquí para allá, y yo sabía que él era un hombre que había tenido problemas muchas veces y no dudaba para pelear. Pero yo siempre, desde que él me dijo eso, yo me puse a pedirle a Dios, Señor, tú sabes que no tengo miedo de pelear con alguien, pero yo sé que tampoco tú no quieres que yo pelee con nadie o le haga daño a alguien. Y todo el día pasé leyendo mi Biblia, y el hombre me decía cosas bien feas y me maltrataba, y siempre me decía, ponte los zapatos. Esa es una costumbre que tienen aquí en la prisión, de decirle a la gente, ponte los zapatos que vamos a pelear. Y me recuerdo haberle dicho, en un momento de enojo, le dije, yo no necesito zapatos para pelear con alguien, ¿verdad? Todo eso le dije, pero seguía pidiéndole a Dios que me diera fuerzas y que me diera entendimiento por qué estaban pasando estas cosas. Y me recuerdo, al final del día, se paró enfrente de mí y me dijo, levántate, vamos a pelear.
Y yo en mi corazón en ese momento le dije a nuestro Señor Jesucristo, tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero seguir. Era como el 7º año de que yo estaba caminando con nuestro Señor, como el 2011. Pero le dije la verdad, le dije, Señor, tú sabes que tu palabra dice que si me pegan una cachetada tengo que aguantarla, pero yo le dije a él, no estoy todavía en esa situación. Pero le dije, estoy 50 y 50. Tengo fe en ti que tú me vas a defender y que tú estás aquí conmigo y que tu espíritu está conmigo. Pero también el otro 50 está que si este hombre me toca, yo voy a terminar peleando con él. Bueno, llegó el momento y él se acercó a mí y tiró un golpe cuando yo estaba sentado en la silla. Y la mano no me pegó en la cara, sino se fue directo a la pared y pegó en la pared. Y se dio la vuelta y se enojó, porque quizás se enojó más porque vio que no me moví o no reaccioné, pero tuve que confiar, tener fe en Dios, y eso fue confiar en Dios. Tener fe es confiar que Él está aquí, que Él está listo para defendernos y para ayudarnos en cualquier situación. Ese día, créanme, aprendí que confiar en Dios es lo todo para el ser humano. Bueno, se fue, siguió ofendiéndome, pero ya en la noche se durmió. Otro día en la mañana llegó un oficial a la puerta a decirme que me iban a mover para una celda sola, porque yo trabajaba en cortar tramas y díganme si esa no fue una bendición. Muchas veces cuando crean que algo está pasando en sus vidas que ¿cómo les diré? Que no entienden. Para mí fue una prueba. No de Dios, sino del diablo. El diablo quería tomar todo lo que el Señor Jesucristo había hecho en esos 7 años en mi vida. En ese momento lo hubiera decidido porque hubiera cambiado la vida, hubiera peleado con él. Él me hubiera lastimado, yo lo hubiera lastimado. Entonces créame, que ese día el Señor me protegió. Ese día comprobé que el nombre de Jesucristo tiene poder y que tener fe en ese nombre y ponerlo en práctica vale la pena y es vida. Entonces por eso quería compartir con esos con ustedes, pero si no hubiera leído la Biblia también, no me hubiera acordado de los versículos que él, así como en Juan 14:27, que dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y ese versículo me venía a mi mente, decía, Señor, tú me has dado tu paz, tú me has dado tu poder. Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y toda su palabra estaba encima y encima todos esos momentos, ¿verdad? Entonces por eso yo siempre le digo a la gente, lean la Biblia, no esperen a que nadie les diga. Claro, cuando hay alguien que ama a Dios les va a compartir y los va a ayudar a entender cosas. El Espíritu Santo en los cristianos, en la gente que cree en Cristo, ahí está, para ayudar a aquellos que no entienden bien o que poco a poco van creciendo. Entonces, como les digo, ese día comprobé que la fe en Cristo salva, porque me salvó y muchas veces más. Créanme que si les cuento muchas cosas más que me han pasado en este lugar y que Cristo ha estado para defenderme. Cristo me ha dado mucho favor, mucho amor, mucha paz, tranquilidad en este lugar, más de 20 años, y voy a seguir con él, porque no hay otro. Como cuando le dijo a los discípulos que si se querían ir con la gente que se estaba retirando de él, y Pedro le dijo, ¿a dónde nos vamos a ir si no hay vida en otro? En él está la vida. Voy a leer de aquí del Evangelio de Juan, capítulo 3, unos versículos que cuando leí la Biblia por primera vez me llamaron la atención para estudiar más. Por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso siempre se me quedó la primera vez que lo leí. Decía yo, ¿cómo es eso? Que voy a nacer otra vez de nuevo. Y claro, también leí que le estaba diciendo a Nicodemo, ¿verdad? Pero para mí no lo entendía. Y eso me motivaba, porque yo cuando escuchaba que tenía que nacer de nuevo, en mi mente y en mi corazón resaltaba una nueva vida, un nuevo Julio, más y más. También, en el versículo 10, en el mismo capítulo 3, me llamó la atención cuando Jesucristo le dijo a Nicodemo, respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Eso también se me venía a la mente y a mi corazón de decir, wow, este hombre
era alguien en el pueblo de Israel, un maestro, ¿verdad? Y no sabía lo que Cristo le estaba hablando, las cosas que él estaba diciendo. Y lo primero que se me venía a la mente y a mi corazón también es que tenía que saber la palabra de Dios. Que cuando Dios me preguntara algo o la gente me preguntara algo, la palabra de Dios me iba a decir y les iba a ayudar a ellos y me iba a ayudar a mí. Y como también el más conocido versículo, que es el versículo 16, Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién no va a aceptar esa promesa? Imagínense. La primera vez que lo leí, claro, con todo mi corazón yo dije, yo quiero la vida eterna, yo quiero creer en Cristo. Pero también habían otros versículos que me ponían a pensar, como el versículo en el mismo capítulo, Juan 3:36, que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La primera parte, claro, con gusto la recibí. Ya lo demás no lo entendía muy bien, pero no suena bien. No quiero que la ira de Dios esté sobre mí, decía yo. Y por eso me motivaba más a leer la palabra de Dios y a seguir adelante, ¿verdad? Entonces créanme que esta palabra me ha ayudado y me sigue ayudando. El Espíritu de Dios, la fe. Otro versículo que va con el nacer de nuevo es Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es otro versículo que siempre me ha gustado desde que lo leí, que soy una nueva criatura en Cristo, y que todo lo pasado ya pasó, y está viejo, y tenía que poner cosas nuevas. Y siempre le preguntaba, oración y hablar con nuestro Señor, orar, eso es bueno, le ayuda a uno a acercarse a Dios. Y le preguntaba qué significaba ser una nueva criatura, qué tenía que hacer. Y lo primero que se me venía era la Biblia. La palabra de Dios tenía que estar en mí para que yo fuera nuevo, para que todo lo viejo saliera y lo dejara, ¿verdad? También leí así en Juan, capítulo 1, versículo 33 y 34. No, 32 y 33, perdón. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es otro versículo que me llamó la atención mucho. Primeramente porque el Espíritu de Dios sabía sobre alguien. No sabía que estaba hablando exactamente de lo que estaba hablando, pero había un bautismo con el Espíritu, decía el bautismo, pero sí es con agua. Y esa es otra cosa que me interesó y me puse a indagar, y que cuando una persona recibe a Cristo, cree en Él por fe y se acerca y empieza a caminar, Dios le confía su espíritu para que viva dentro de esa persona. Y así como cuando alguien se bautiza en agua, se empapa con el agua y se les ve por afuera todo mojado, así es como cuando el Espíritu Santo bautiza a alguien, que alguien le da su vida de verdad a Cristo, lo empapa por dentro de Dios. Y por eso está aquella diligencia, aquel amor a acercarse a Jesucristo. Créame que me tocó un poquito tiempo aprender eso, pero leí, le pedí a Dios, le decía: Señor, ayúdame, que yo quiero aprender de ti, quiero servirte de acuerdo a como tú, ¿verdad? Tú quieres. Otro versículo que siempre me llamó la atención también otra vez sobre el Espíritu es en Juan 14:26. Dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
También me costó un poco aprenderlo, porque pensaba que solo le estaba hablando a los apóstoles. Y no, él está hablando a todos los creyentes, los discípulos de Jesús que se acercan a él por fe, y que les da el Espíritu Santo, el Consolador, el que nos ayuda a entender las cosas que él nos quiere dar, ¿verdad? Otro que me gustó también, me dio poder y me dio ánimo, fue en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 5 y el 8. El versículo 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo primero que se me vino que iba a recibir poder con el Espíritu Santo para servirle a Dios, no para andar ahí diciendo lo que no tengo que hacer o tratando de sacarle provecho a las cosas de Dios. No, eso es lo que le oía. Por alguna razón, desde que estaba afuera, yo me di cuenta que había personas lastimosamente así, que abusaban de las cosas de Dios, y yo le pedía a Dios, por favor, protégeme de eso. Yo quiero servirte, quiero ser libre, quiero ser tu servidor, tu discípulo. Entonces créanme que hay muchas cosas que he aprendido por medio de esta palabra. Le doy gracias a Dios. Y primeramente Dios, poco a poco voy a seguir aprendiendo, y aquí estoy. Para todo aquel que está escuchando, si sabe cómo comunicarse con el ministerio Unlimited Faith, con Ana Aguilar y con Julio Aguilar, por favor, déjennos saber si tienen preguntas o quieren platicar conmigo. Aquí estoy para servirles, para leer la palabra de Dios con ustedes, porque eso es lo que Dios quiere, que haga y que hagan ustedes también que creen, y aquellos que no creen, acérquense, aquí estoy para ayudarles también, porque yo también por mucho tiempo le decía a Jesús que no quería seguirlo, que no quería. Créanme, esos días, gracias a Dios, ya pasaron, y estoy agradecido con Dios de que Él me ayudó a entender cuán grande es su amor y cuánto Él quería que yo fuera parte de su familia, y aquí estoy ahora. La Biblia dice que somos hijos de Dios, que somos santos de Dios. Quiere decir santos, quiere decir apartados para servirle a Dios. No quiero que vayan a creer que la palabra santo significa que son esas estatuas que pone la gente para adorar, o otras religiones que usan eso. No, los santos de Dios son el pueblo de Dios, los que creen en Jesucristo y son apartados para servirle a Él. Por eso es que Él es santo, dice, Él es apartado del mundo, Él no conoce maldad, Él no conoce oscuridad. Ahora también nosotros somos sus santos. Entonces, créanme que es un placer de seguir adelante sirviéndole al Señor. Permítame, aquí hay otros versículos también que me llamaron la atención, y están en Hechos, capítulo 8, versículo 35 al 39. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando leí estos versículos, me animé, porque vi que el eunuco le dice: ¿qué impide que yo me bautice, que yo pueda ser un cristiano? Y él le dice: nada, simplemente tu propia decisión. Si crees en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, que Él es nuestro Salvador. Y esos versículos me animaban. En ese tiempo no sabía qué significaba la palabra evangelio. Y son buenas noticias, eso es lo que significa. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día, y que todo el que cree en Él y que cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesús es el Señor, es salvo. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿quién no quiere esas buenas noticias? Créanme, aunque no las entendía muy bien, pero yo las acepté y las seguía, y las voy a seguir ahora. Más ahora que ya entiendo un poco más, que el Señor me ha dado un poquito más de entendimiento en su palabra, en su plan. Déjenme ver otro versículo rapidito. Está en el libro de Hechos siempre, capítulo 16, 29, 33, y dice: él entonces, pidiendo luz,
se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, y a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¡Qué bendición! La palabra que muchas personas se hacen: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y aquí está en el versículo 31. Crean que el Señor Jesucristo, crean en el Señor Jesucristo y serán salvos. Y cuando dice tú y tu casa, no quiere decir que por medio de Él, porque Él creó. No, simplemente que cuando el Señor salva a alguien en una familia, ahí está el Señor en esa casa. Y vamos y le decimos, yo personalmente a mi familia, cuando creí, yo me acerqué a ellos, siempre todos estos años les he hablado de la palabra de Dios, las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Y varios de mis familiares están leyendo la Biblia, han aceptado a Cristo, están peleando la batalla de la fe. Entonces, acérquense a Cristo, no solo por ustedes, sino también por sus seres queridos, por sus amigos, por otra gente. Créanme que cuando leí ese versículo, wow, ahí está la respuesta del ser humano. ¿Cómo ser salvos? Creer en nuestro Señor Jesucristo y empezar a confiar en Él, a seguirlo, a caminar con Él. No es de perfección. Gracias por escucharme una vez más, y primeramente Dios, voy a seguir leyendo más escrituras. Ahorita solo voy a estar haciendo esto para que ustedes se den cuenta lo poco, y créanme, muchas cosas más aprendí la primera vez que leí la Biblia. Pero estos versículos me llamaron bastante la atención al principio y me motivaron para seguir leyendo, para seguir descubriendo los misterios de Dios, el poder y el plan que Dios tenía para mi vida y para todos aquellos que creen en Él. Entonces, los animo con todo mi corazón a que se acerquen a Jesucristo. Ahí van a hallar paz, vida eterna, amor, y claro, también animo a mis hermanos que ya creen, que ya han estado sirviéndole al Señor, que hagan todo esto posible para los que vienen creyendo, para los que están creciendo en Cristo, porque nosotros, los que ya estamos en Cristo, tenemos que acercarnos a ellos y ayudarlos a crecer y a darles el amor. Dice que Cristo dice que Él quiere que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó, y que cuando nos amamos, dice que los demás, la gente se da cuenta que Él es nuestro Señor y que somos discípulos de Él. De esa forma es que la gente, pero si nos ven peleando o nos ven discutiendo por cosas que no sabemos, la gente se va huyendo. Entonces no hagamos eso. Ayudémosle al Señor. El Señor nos está dando la oportunidad de trabajar en su plan. Hey, yo voy a hacer mi parte y espero, y yo sé que muchos de ustedes que están escuchando que creen en Cristo también van a hacer su parte. Y aquí estoy yo para ayudarles y ustedes para ayudarme a mí también. Entonces, que Dios me los bendiga y me los proteja siempre. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias por este momento. Gracias por haberme permitido este momento de leer tu palabra. Y a todos los que han escuchado, Señor, que estas palabras se queden en su corazón, en su mente, y que les sirva para conocerte, y aquellos que ya te conocen para crecer más, Señor, para tener más valor de ir a decirle a la gente que tú diste tu vida por nosotros en la cruz y que resucitaste al tercer día y que tú tienes la vida eterna y que tú eres el camino, la verdad y la vida. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Gracias por estar con nosotros hoy en el podcast del Ministerio Fe Sin Límites. Si desea comunicarse con nosotros, nuestros datos de contacto están en la descripción de este episodio. Allí mismo está el enlace a nuestro sitio web, donde podrá conocer más sobre nuestro ministerio en Guatemala y el ministerio en la prisión aquí en los Estados Unidos, y cómo apoyar este ministerio. Gracias y que Dios le bendiga. Nos vemos en el próximo episodio.